passati dal più alto al più piccolo, con i pizzi in posa per una foto, perché poi dovevano partire, lasciare una foto, ricordo ai parenti, portarsi dietro questo ricordo. Se prima partiva il padre o il figlio, andava a cercare fortuna e poi a volte ritornava a prendere tutta la familia. Claro, y acá también se sacaban fotos así como las que ella está describiendo, porque justamente cuando llegaban querían sacarse la foto para mandársela a sus parientes y se ponían sus mejores ropas. En esas fotos estaban siempre todos vestidos lo mejor posible, porque querían decirle a sus parientes que habían quedado en Italia que aquí estaban bien, y era muy importante para ellos. Ecco, qui passiamo invece a una fase più moderna, più lieta. Qui troviamo il nostro amato cantautore Piero Montanaro. In Argentina ci è venuto molte volte, anche l'anno scorso è un astigiano vero, è un astigiano di Asti, è un astigiano compositore, e adesso può anche dirci qualcosa Maria Ester sull'ultima canzone che ha composto per il nostro amato Papa Francisco. Sí, y también, no sé, María Esther, ¿querés comentarlo, lo de la canción? También Piero Montanaro es coautor de una canción que, si ustedes han leído seguramente en los medios, una canción que está basada sobre una poesía que se llama Nuestra Raza, Raza Nostrana, en piemontés. Y el Papa sabe de memoria esta poesía en piemontés. Les puedo asegurar que no es fácil el piemontés. El piemontés es una lengua muy compleja. Tiene toda su gramática, no digo dialecto, digo lengua, porque es una lengua estructurada totalmente sobre una gramática compleja. Yo les traje, en el fondo, después si quieren pueden retirarlo, les traje unas fotocopias, donde está esa poesía que está escrita conjuntamente por Nino Costa y Piero Montanaro, que habla de cómo es la raza piemontesa. Y realmente creo que el Papa se siente muy identificado y muy definido, porque ustedes lo ven como es así, simple, decidido, sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Como es igual que como se muestra, no tiene doble. Léanla porque esa poesía es bellísima. Les prometo, si me dejan su mail allá, mandarles después la traducción en castellano. Ahí está en italiano y en piemontés, si después quieren llevarla, porque no la pude imprimir a la del espagnolo. Perché Piero Montanaro qui a San Francisco di Cordova, alla sede dei piemontesi nel mondo, dove ci sono i monumenti a tutte le province, dove c'è una mole antonelliana ridotta, ma è il simbolo proprio di Torino e del Piemonte. Después vamos a volver al otro pendrive y les voy a mostrar lo que ella está diciendo, pero seguramente ustedes lo conocen. La mole antonelliana es el símbolo, es el monumento símbolo de Turín, de alguna manera del Piemonte. Y en San Francisco, Córdoba, que se considera el centro de la piemontesidad en Argentina, hay una miniatura de la mole antonelliana. Yo se las traje en una diapositiva que después la vamos a ver también, como para que quienes non la conoscono la vedono. Se partirono tutti i lavoratori giovani per venire a lavorare la terra, soprattutto nelle province di Cordova e di Santa Fe, partirono anche i missionari. Noi abbiamo a Torino, in Piemonte, molti santi importanti, molti santi sociali, fra cui San Giovanni Bosco. E qui nei primi anni, immediatamente dopo la fondazione dell'ordine, partirono subito, Don Bosco inviò subito missioni salesiane in Argentina, voi lo sapete benissimo, non ve lo devo raccontare io, soprattutto in Patagonia, in Argentina saranno moltissime, non so se sono 700 o più, in ogni paese piccolo o grande c'è una scuola. Io 2 anni fa con l'amico Libert e un consigliere regionale, Giovanni Negro, abbiamo avuto la possibilità, sempre in un piccolo brevissimo viaggio, di andare a Mendoza,
vicino a Mendoza, alla missione salesiana, che ha la facoltà di insegna a coltivare le viti, è una vecchia cantina, produce buon vino. Il rettore dei Salesiani di Don Bosco, Castelnuovo Don Bosco, è in provincia di Asti, dove è nato San Giovanni Bosco. Per questo 200 anni della nascita di San Giovanni Bosco si terrà un anno specialissimo in Piemonte, il 2015, con festeggiamenti sia a Torino sia a Castelnuovo e tutto il mondo. E in occasione di questo bicentenario speriamo il Papa Francesco venga a visitare il Piemonte. Bueno, hace una referencia a la importancia de los misioneros salesianos, que ya todos ustedes conocen, que son netamente piemonteses, porque la congregación de Don Bosco nació donde él nació, en el Piemonte. Un capítulo entero del libro está dedicado al estudio de los misioneros piemonteses y ahí nombra uno por uno los primeros que vinieron. También ese es un trabajo realmente importante que vale la pena tener en cuenta. E questo è un colonnello Chiarlone dell'esercito del Paraguay. Y con Garibaldi. E qui sempre foto relative al nostro viaggio del 2012, fine febbraio, inizio marzo, quando a Mendoza si celebra la festa della vendemmia. Noi qui siamo nella finca, non so se si dice così perché è molto grande, a San Rafael di Bianchi Stradella. Tiene un capítulo entero dedicado a la importancia de los piemonteses en la vitivinicultura argentina. Prácticamente todos los vinos que tomamos son de origen piemontés. Ahí aparecen no como nombre de vino, sino el nombre de la persona piemontesa que vino y que tuvo su primer viñedo y que fundó su empresa vitivinícola. Bianchi, Toso, Tomba, Arisu, Avena. Avena. Bueno, avena actualmente, claro que es muy importante. Todos los nombres de vinos provienen de estos inmigrantes piemonteses que hicieron su finca vitivinícola en Mendoza. Un capítulo entero dedicado a ellos. E qui siamo nella fotografia precedente con un astigiano importante, presidente della famiglia piemontese di San Luis, o Villa Mercedes, San Luis, l'avvocato Giacosa, che è proprio di Isola d'Asti, un paese molto vicino ad Asti, è il paese originario del cardinale decano Angelo Sodano. Bien. Son las fotografías que tomaron en su viaje del 2012, que recorrieron un poco toda la Argentina, donde había descendientes de los primeros inmigrantes piemonteses, pero también donde hay asociaciones piemontesas constituidas que de alguna manera sirven de cobijo, ¿no es cierto?, para la recepción de los piemonteses cuando vienen a la Argentina. La vecchia cantina dei Salesiani, qui siamo con il rettore, perché Don Deiana, il rettore di Castelnuovo Don Bosco, aveva pensato bene di affidarmi una bottiglia da portare al suo confratello a Mendoza. E il suo confratello me ne affido 2 da portare a Castelnuovo Don Bosco. Bueno, lo que nos pasa en todos los viajes, ¿no? Llévame tal cosa, llévame tal otra y siempre vamos cargados. Los hermanos salesianos la cargaron cuando vino y cuando se fue. Bueno, ese es otro piemontés que es muy conocido, muy importante, toda la familia Pescarmona. Y ahí viene el objetivo de alguna manera de este viaje a Paraná, che è il Papa Francesco. Qui ritorniamo a parlare di Papa Francesco perché è sempre l'argomento più importante. Ritorniamo a Robella d'Asti
dove è attestata a metà del Settecento questa famiglia Bergoglio. Vi è un'altra famiglia Bergoglio anche molto radicata a Santena, con molte migrazioni in Argentina. Sono grossi nuclei, però al momento non abbiamo trovato ancora la congiunzione, sicuramente c'è, perché il cognome Bergoglio è originario, come tutti, del Medioevo, e dobbiamo trovare dove si congiungono, perché sono tantissimi, in Argentina sono tantissimi. Tutti qui si sentono parenti, sono parenti. So che a settembre di ogni anno fanno una bella festa dei Bergoglio da qualche parte. Están investigando permanentemente sobre este tema porque les interesa muchísimo realmente investigar sobre los orígenes de la familia Bergoglio, no solamente lo que sabemos hasta la abuela, sino quieren tratar de ver, de llegar lo más atrás posible para ver cuáles son los orígenes. Qui vedete i libri parrocchiali, molto antichi, conservati nelle parrocchie, perché fin verso il 1861 non abbiamo avuto registro civile, dal 1861 abbiamo il doppio registro, quindi possiamo fare le ricerche in due registri, in due inventari. El registro civil en Italia empezó a funcionar después de la unidad de Italia, después de 1861. Hasta antes de esa fecha, los registros de nacimiento, matrimonios, muertes, etcétera, se hacían siempre en las parroquias, que evidentemente esas actas de la parroquia tienen a los efectos de la validez jurídica el mismo valor. Questa è la cascina Pellerina a Montechiaro d'Asti, dove nacque nel 1857 Francesco, el bisabuelo. Ahí es la casa de campo que se dice cascina en italiano, donde nació el bisabuelo del Papa. E questa è Montechiaro d'Asti, uno dei membri della famiglia Bergoglio, lo zio di Giovanni, nato a Portacomaro. Dopo aver lavorato per un po' di anni al Bricco Marmorito, era senza figli, ritornò a Montechiaro e sulla strada della valle, del fondovalle, della ora statale, provinciale, costruì una locanda, ristorante Caffè della Nocciola. La foto anterior mostraba una edificación donde estaba un restaurante, café, comedor, etcétera, que pertenecía a los antecesores del Papa. Ese dato nos resulta particularmente importante a los que estamos viviendo en Paraná y que tenemos la dicha de que se conserve el Palacio Bergoglio. Yo no sé si ustedes han leído hace algunos meses, poco después de haber sido proclamado Papa Francisco, un artículo muy lindo que salió en el Diario de Paraná, escrito por Jorge Riani, donde investigaba un poco sobre qué era ese Palacio Bergoglio y qué eran los Bergoglio en Paraná. Bueno, justamente los tíos abuelos de Francisco, junto con su abuelo, inauguraron en Paraná, en ese hermoso edificio construido por ellos, que es el Palacio Bergoglio, inauguraron, seguramente como copiando ese modelo italiano, un bar, un comedor. No lo llevaban adelante ellos, sino que tuvieron, por supuesto, personas responsables, que fueron dos hermanos de origen español. Pero fue considerado el mejor bar, confitería y restaurante de aquella época, de 1920, estamos hablando. Se llamaba Polo Norte, y realmente era una belleza. Las descripciones que hay sobre ese bar, sobre restaurante, confitería, nos dejan todavía ahora con los ojos abiertos. Sicuramente in quel periodo l'Argentina era più avanti, aveva più possibilità, l'economia funzionava meglio, noi avevamo vissuto la prima guerra mondiale e qui tutto, sia il campo che la città progrediva, si ampliava,
nascevano, si ampliavano le università, era tutto un mondo in crescita, attivo, creativo, con speranza. Claro. Hace una comparación muy importante. ¿Por qué aquí podían crecer esas confiterías tan lujosas y podía progresarse de una manera tan notable? En Italia en esa época habían recién finalizado la Primera Guerra Mundial y un posguerra es una situación de crisis extraordinaria. En cambio aquí no había habido prácticamente resabios de esa guerra y había muchas más posibilidades de crecer. È per questo che il Palazzo Bergoglio, che ho visto oggi, io ho avuto un po' di difficoltà a cercarlo, perché faccio il confronto con Buenos Aires, dove una settimana dopo l'elezione di Papa Francisco ha subito istituito il circuito papale. Un bus dove porta a vedere con una guida amabilissima, affascinante, a vedere tutti i luoghi del Papa. Qui forse meriterebbe porre qualche cartello, anche un cartello nella vetrina dell'ufficio turistico della piazza, così non solo i turisti come me, i pellegrini o altre città dell'Argentina, ma anche proprio le persone che abitano, di alzare uno sguardo verso questo bel palazzo, perché è bello, rispecchia un'epoca e ricorda la prima casa dell'Argentina del nonno di Papa Bergoglio, e questo è importante. Andrea, avete un primato qui a Paraná. Orsola no quiso que acompañáramos a ver el Palacio Bergoglio. Ella por sus medios quiso preguntar, averiguar, etcétera, etcétera, para llegar y verlo por ella misma. Y lamentablemente se llevó una sorpresa bastante triste. Muchísima gente a la cual le preguntó no tenían idea. Aquí en Paraná. Andrea, tenemos gran tarea por hacer. Dice que en Buenos Aires, decía Orsola recién, que no tienen tanta referencia, excepto que fue, bueno, toda la actividad, ¿no es cierto? Pero no hay un edificio así concretamente. Ya han instituido turísticamente un circuito papal, lo llaman. Y entonces ella sugiere que por lo menos en ese edificio haya alguna placa, alguna referencia, o que se organice algo para la gente que viene de afuera como atractivo turístico, además, que puedan ir a ver, por supuesto, que sea de lejos, ese palacio. Jorge Riani, el que investigó sobre eso, cuenta que la confitería y un poco también el edificio se fue desmantelando poco a poco, y en el bar, en el restaurante, la confitería, había un montón de estatuas que representaban las figuras de la mitología griega. De esas estatuas, una fue recuperada y está en el Museo Municipal. Cuando ustedes pasan por calle Buenos Aires, en la misma vereda donde está la Universidad Popular, está el Museo de la Ciudad. En la vidriera del Museo de la Ciudad está la única estatua que se recuperó de esas que había, de las tantas que había. Y otra cosa que se perdió de ese edificio, sobre la base del diseño original que conocemos, es esa hermosa cúpula que había. Nadie sabe qué pasó. Y en cambio sí perdura el ascensor, primer ascensor que hubo en la ciudad de Paraná, que todavía funciona. ¿Cómo? Alquilan casa de familia. No sé, pero ese es un tema que tendría que tomarse en serio, quizás la municipalidad. Hay gente muy interesada en eso por el valor artístico que tiene el edificio. Nosotros vamos a ver. Era la casa de... Adelante, Orsola. Immaginiamo Giovanni Bergoglio nato in questa casa di campagna, una casa in cima a una collina dell'Astigiano, coltivava le vigne, si spostò a Torino, sposò nonna Rosa,
ritornò ad Asti in centro città per 10 anni dopo la prima guerra mondiale, si imbarcò e arrivò a Buenos Aires. E a Buenos Aires andò immediatamente a raggiungere i fratelli a Paraná. E in quale vita si immerse questo Giovanni con Rosa, con il figlio Mario che aveva 21-23 anni. Ecco, qui vediamo, abbiamo visto le foto, alcune foto. Qui siamo a Roma il giorno del 13 marzo, quando immediatamente dopo il primo nome capimmo che era il cardinale Bergoglio di origine di Asti. Giancarlo Libert forse era l'unico al mondo che nel 2005, nella prima stesura di Astigiani nella Pampa, aveva fatto una biografía del cardinale Bergoglio di Buenos Aires. Esta obra fue publicada por primera vez en el 2005, Astigiani en La Pampa, y Orsola cree que Giancarlo Libert fue el primero que, habiendo estudiado los emigrantes astillanos, hizo una biografía de Bergoglio, porque en realidad en Italia un cardenal italiano, piemontés, no se sabía que todavía iba a ser papa, era uno de los tantos inmigrantes, y ella cree que es una de los primeros. Sí, pero en 2013 le habíamos entregado el premio a los piemonteses. Por favor. Pero ya la Federación de Asociaciones Piemontesas de Argentina había propuesto al cardenal Bergoglio para el premio de los piemonteses en el mundo y se le otorgó ya en el 2003. Inclusive cuando nos encontramos con Giancarlo Libert, en ese momento en Novara, él ya allí comenzó la idea de escribir sobre el origen de en aquel entonces cardenal. O sea que ya 2 años antes y 10 años después fue papa. 2 años antes le entregamos el premio y después de tantos años, 10, realmente fue maravilloso. Después voy a hacer alusione un poco alla esperienza che tuve. Sicuramente conosciuto, certo, dai piemontesi nel mondo, dalle associazioni, ma Monsignor Bergoglio, il Vescovo Bergoglio, il Cardinale Bergoglio era una persona molto umile, semplice, che lavorava molto, sempre senza apparire, e questo è ancora il suo stile oggi. Oggi non può più non apparire perché è Papa, però lavora sempre allo stesso modo, non ha cambiato niente. Bella la biografia anche dei 2 argentini, Rubin e la signora, che hanno scritto il Gesuita. È bellissima questa biografia. El libro escrito por justamente un hijo de entrerrianos, el jesuita, me olvidé el apellido, Sergio Rubin, junto con la periodista, también me lo olvidé, que la entrevistamos nosotros y forma parte, es una de las entrevistas de nuestro libro, pero no me acuerdo en este momento. Bueno, el asunto es que la preocupación fundamental de los autores, de Orsola como gran colaboradora de Giancarlo, es poder seguir aportando datos sobre esta emigración piemontesa, que no solo fue de otra época y dejó sus raíces, sino que ellos sienten ahora cómo vuelve, porque han vuelto muchísimos jóvenes buscando su familia, sus parientes, el lugar de origen de sus abuelos que todo el mundo le contaba. Entonces es como que nació una nueva conciencia en el Piemonte, de que, y nosotros se lo hemos dicho muchas veces desde la Argentina, hay muchos más piemonteses en el mundo que los piemonteses en la Argentina, en Italia, perdón, en el Piemonte. Hay muchísimos más, porque realmente no solo que han crecido afuera y han formado sus familias, sino que evidentemente se interesan y sienten esa conciencia de piemonteses. Disculpen, yo digo Piemonte, pero en realidad es lo que pasa con toda la inmigrazione italiana. Sono sempre emozioni molto forti quando arrivano da noi anche i giovani argentini, quando vengono a vedere la parrocchia, il battistero, il vecchio campanile, la baita spersa fra i boschi,
dell'antenato, del bisabuelo, dell'abuelo, e sono sempre forti emozioni che ci toccano tutti, che non si dimenticano mai. E noi come Piemonte dobbiamo lavorare sempre di più perché questa nostra piemontesità, come ogni altra cultura regionale, non si perda, perché che si appiani tutto, che si diventi tutti senza radici, senza cuore, senza più una passione, per cui una speranza di avere dalle altre parti del mondo dei parenti, degli amici, delle persone che conoscono la tua lingua, che parlano la tua lingua, che fanno la bagna cauda. Anche il Papa ha mangiato molte volte la bagna cauda. Nos